La producción acuícola del camarón se inicia con la producción de las larvas en larvarios especializados. Las larvas de 21 días de edad son transportadas en recipientes plásticos con oxígeno a las áreas de producción. Sin embargo, antes de su transporte al campo, las larvas deben sufrir un proceso de aclimatación en agua salada a diferentes concentraciones para asegurar la adaptación al agua salada ya en los estanques en el campo. Ya cuando estamos en el campo, ahí podemos ver dos procesos de producción. Primero es el sistema convencional o normal, donde las larvas de medio gramo de peso se siembran en los viveros a una densidad de 100 larvas por metro cuadrado y permanecen allí por 3 semanas alimentándose con un concentrado rico en proteína, alrededor del 35%. Luego son trasladados a las lagunas cuando tienen de 0.9 a 1 gramo de peso. Aquí en las lagunas duran 14 semanas alimentándose, las primeras 8 semanas con un concentrado con el 28% de proteína y las 6 semanas restantes con el 25% de proteína. Al finalizar, se cosechan con un peso entre 13 y 14 gramos. Bajo este sistema, se pueden producir hasta 1.800 libras por hectárea por ciclo. Y cuando eso lo traducimos ya por hectárea por año, podemos llegar a cosechar hasta 5.400 libras o 2.455 kilogramos. No debemos olvidar la importancia que después de la cosecha y antes de iniciar un nuevo ciclo productivo, los estanques deberán limpiarse de cualquier material extraño. Se deberán desinfectar las compuertas de entrada y salida, los tableros, bastidores, eliminar los lodos en descomposición y en el agua estancada bajar su carga microbiológica. La aplicación de cal sobre las superficies de los estanques vacíos se ha convertido en una práctica común en algunos países. Por otro lado, el sistema Raceway, usando altas densidades de población y alimento de algas diatomeas antes de ser trasladadas las larvas a los viveros, se está convirtiendo en una novedad en algunas empresas, como lo veremos a continuación. Bueno, nos encontramos en este momento en el área de producción bajo el sistema Raceway, un sistema moderno que se está implementando en estas granjas. Acá todo comienza con la reproducción de algas diatomeas en estos estanques que son utilizados como fuente de inóculo para inocular este estanque que se conoce como Raceway. Acá se traen las poslarvas de una edad de 21 días aproximadamente y permanecen aquí durante una semana. Aquí se colocan en una alta densidad de población, estamos hablando alrededor de 2.000 individuos por metro cuadrado. Después de una semana se trasladan al vivero, donde permanecen allí en el vivero aproximadamente 4 semanas. En esas 4 semanas son alimentados con dieta balanceada. Ahí tienen una densidad de población de alrededor de 16 individuos por metro cuadrado. Después de esas 4 semanas son trasladados ya a las lagunas de crecimiento y engorde, donde permanecen aproximadamente 7 semanas y ahí ya son cosechados con alrededor de un peso de 16 gramos de peso. Algo muy importante en este sistema es que es un sistema altamente intensivo. Se puede producir el doble de peso por hectárea por año a los sistemas de tipo convencional. Actualmente la empresa tiene alrededor de 600 hectáreas bajo ese sistema del total de 6.300 que tiene la explotación. Cuando los camarones tienen el peso deseado, o sea 14 a 16 gramos, se cosechan vaciando los estanques y atrapándolos en las mangas de malla colocadas en la salida del agua. Para la cosecha en empresas tecnificadas, las mangas se abren dentro de una canasta que es levantada con una pequeña grúa que antes de descargar su contenido en los recipientes plásticos, estas se sumergen en un recipiente con agua a 0 grados centígrados y ácido láctico durante 1 minuto para desinfectar los camarones y matarlos sin que sufran durante el transporte a la planta de descabezado
o de proceso directamente según el tipo de camarón a procesar. A la planta de proceso llega el camarón sin cabeza o entero. En este último caso reciben un tratamiento con metasulfito como preservante bactericida en el campo. Los camarones enteros con cola y cabeza son lavados en una solución con cloro y eliminando a mano en ellos con el auxilio de una aguja el intestino del camarón. Enseguida son introducidos nuevamente en una solución con cloro y luego congelados para posteriormente ser empacados. También se procesan camarones descabezados a los cuales se les elimina el intestino con una aguja o mediante un corte dorsal para dar el tipo de camarón corte mariposa. Se pelan y se congelan individualmente o en bloques para ser posteriormente empacados. Algunos clientes solicitan el camarón sin cabeza cocido a 72 grados centígrados por 2 minutos para estar listos para el consumo. Algo importante es que en el etiquetado se coloca siempre la advertencia de que el producto es alérgeno. Al analizar el sistema HACCP en la planta de proceso, ahí se tienen 3 puntos críticos de control. El etiquetado con la advertencia de que el producto es alérgeno. Para el camarón cocido, el control de la temperatura y el tiempo de cocción. Y en todos los casos, el detector de metales. Para reducir o controlar los riesgos de contaminación del producto inmediatamente después de la cosecha, los camarones, como ya mencionamos, son tratados con ácido láctico y agua a 0 grados centígrados. Los recipientes de transporte deben estar libres de contaminantes. Los operadores deben observar las buenas prácticas de higiene en el uso de su equipo de protección y manos, los cuales deben desinfectarse con las botas con cloro a 200 partes por millón y las manos con yodo a 25 partes por millón antes y durante el llenado de los recipientes. Los recipientes, antes de ser transportados a las plantas de proceso, son marchamados para evitar la manipulación y posible contaminación durante el transporte. Ya en la planta se observan todas las medidas y procedimientos para evitar que las personas que manipulan los camarones y también las superficies en las que se pone en contacto el producto puedan contaminarlo. Para ello, en los puntos de entrada a las instalaciones existen estaciones de lavado de botas, manos, pediluvios con 200 partes por millón de cloro, tanques con agua y cloro, superficies de maquinaria y las mesas de trabajo limpias y desinfectadas constantemente. Además, deben tener el sistema HACCP implementado. Las áreas de producción y la planta son objeto de auditorías periódicas por parte de empresas privadas o bien por los entes oficiales para garantizar el funcionamiento del sistema de reducción de riesgos y con ello el producto sea con la calidad y ante todo con la inocuidad que los clientes demandan.